tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Una tarde más a la Forja de las Letras y hoy os quiero presentar un nuevo proyecto que da inicio en el día de hoy, 17 de abril, y lo hemos titulado, como ya habréis podido ver en el cartel, Yo he venido aquí a hablar de tu libro. Entonces, bueno, imagino que a todos os vendrá a la memoria esa legendaria escena de aquel programa presentado por Mercedes Milá, en el que estaba de invitado Francisco Umbral, y en un momento determinado pues él saltó iracundo diciendo: bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿De qué estáis hablando? Si yo he venido aquí a hablar de mi libro. Entonces, bueno, pues eso ha quedado la verdad es que una frase ya para el acervo popular, para nuestra cultura popular, y le hemos querido dar la vuelta a esa frase y a todo el significado que tiene, a todo lo que conlleva. Y le hemos querido dar la vuelta porque queremos desmitificar esa idea del escritor como una persona ególatra, como una persona que solo quiere hablar de él mismo y de sus circunstancias, o sea, de sus libros, para demostrar que los escritores también pueden ser personas que no piensen solo en ellos, que no piensen solo en sus creaciones, que tienen otra forma de abrirse al mundo y a los demás, y queremos daros a conocer esa otra faceta de los escritores y de que no todos son, como en ese caso nos dio a entender Francisco Umbral. Entonces, en este ciclo que hoy inauguramos, los autores y autoras que nos van a acompañar, que esperemos que sean muchos, no van a dedicar su tiempo a hablar de sus propios libros, sino de las obras de la persona que tendrán enfrente. Y van a interesarse por ella, por esa persona como autor o como autora, van a interesarse por su proceso de escritura, por sus intereses personales o artísticos, literarios, por el proceso de gestación de sus obras, intercambiarán ideas, intercambiarán preocupaciones, porque siempre las hay, consejos, trucos, y quién sabe si de estos diálogos podrán surgir nuevos proyectos e incluso colaboraciones, porque claro, del diálogo y del intercambio entre escritores, como entre cualquier tipo de persona, pues pueden surgir, por supuesto, para el futuro pues nuevas ideas y proyectos que se puedan llevar a cabo. Y quiero dar la bienvenida a nuestro público presente. Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, a los espectadores que nos estáis viendo a través de Instagram. Ya sabéis que en unos días este vídeo quedará subido a YouTube, gracias a Juanjo, nuestro técnico. Y quiero aprovechar para recordaros que podéis suscribiros al canal Librería La Forja de las Letras en YouTube, y así los vídeos os llegarán. No tenéis ni siquiera que buscarlos, sino que os llegarán los avisos. Yo soy María Morales, muchos de vosotros ya me conocéis. Soy amiga de Soledad Garnero, el alma, el motor, el corazón de La Forja de las Letras, este precioso proyecto que con mucho esfuerzo Soledad está llevando adelante, y todos los que la queremos estamos colaborando en ello. Y dos de las personas que colaboran con nosotros siempre son María Iglesias y Sara Levesque, las dos muy jóvenes. Sobre todo María nació en 1996 y a pesar de su juventud puede presumir de haber publicado hasta la fecha varias obras que ahora os comentaré. María es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente está estudiando un máster de Psicología aplicada a las nuevas tecnologías, que ya está a punto de finalizar. Y como os decía, ha publicado hasta la fecha 3 obras. La primera fue en 2016, que se llamaba La Voz de las Sombras, que era una novela de temática juvenil, ¿no? Un drama juvenil. Después publicó un poemario que se llama Vals de Medianoche, y luego su novela que hoy nos ha traído, que es Sobredosis. Es una novela de tipo de género negro, ¿no? Un thriller policíaco,
y también un poco de terror, ¿no? Con un tinte así de terror, que la publicó en el 2018, pero que ahora ha sido reeditada. Ha sido reeditada y la tenemos aquí en la Forja de las Letras a vuestra disposición. Y además pues también ha participado en varios concursos, ha sido finalista en el concurso de plumas, tinta y papel, y ganadora en un certamen de microrrelatos también. Y muchas gracias, María, por acompañarnos. Ya nos has acompañado varias veces y bueno, pues yo estoy segura de que esta no va a ser la última. Y tenemos también a Sara Levesque, que también es una habitual de la Forja, que muchos de vosotros también la conoceréis. Sara también tiene una dilatada trayectoria, a pesar de su juventud. Y en los últimos años pues han sido también muy importantes para ella. En 2018 fue su primera publicación, publicó un relato en una antología que se llamaba Cuadernos de Medusa 1, con la editorial Amor de Madre. Después, 2019 fue su gran año, porque en 2019 publicó 3 obras. La primera fue un libro que tenía relatos cortos en prosa poética, que se llamaba Musas de una don nadie, publicado por la editorial Papel y Boli. La segunda obra que publicó es una novela de temática LGTB y bohemia, que es su especialidad, el género bohemio, que lo ha creado ella, además, como nos gusta siempre recordar. La novela se llama No sigo el guión y está publicada por la editorial Tierra Trivium. Y después la tercera obra que publicó en 2020 fueron 4 textos dentro de una antología llamada De Chueca al Cielo, 100 poemas celebrando la diversidad, también de temática LGTBI, de la asociación AET. Y después, en 2020, como ejemplo de que el arte no solo no ha sido derrotado por la pandemia, sino que ha resurgido más fuerte, Sara ha publicado su novela Adicción a la ficción con la editorial Mariposa Ediciones. Es una novela que tiene forma epistolar, es una carta dirigida desde la autora, desde ella misma, hacia cada lector o lectora que quiera asomarse a sus letras. Y también ha participado en este mismo año de una antología llamada Generación del 98, El quiebro de una época. Ambas esta segunda también con Mariposa Ediciones. Y ahora en 2021 también ha participado con varios relatos en otras 2 antologías. ¿Para qué poetas en tiempos de pandemia? Se llama una de ellas. Y la otra se llama Mujer, Brujas y Luna Llena, también con Mariposa Ediciones. Y además Sara colabora en diversas revistas y fanzines. Y además podéis encontrar sus textos, reflexiones, prosas poéticas en las redes, en Instagram y en Facebook, y también en su página web, bohemiateadoro.wordpress.com. María, se me ha olvidado comentarlo, tiene también bajo el seudónimo Ruby Atlas, RVY Atlas, también es asidua de las redes sociales. Y también tiene su blog, recuérdanos cuál es. Está tanto la página web de autora, que es rubyatlas.es directamente, y luego el blog, que es donde tengo todos los cuentos y los poemarios y todo esto, que se llama El Silencio Etéreo. El Silencio Etéreo, ahí podéis también encontrar sus textos. Y hoy, para dar un comienzo a este ciclo, pues ellas han elegido cada una ha elegido una obra. María ha traído Sobredosis, que es la novela que recientemente ha sido reeditada, y Sara ha traído Adicción a la ficción, que también es su segunda novela. Y ahora yo os voy a dejar con ellas porque cada una va a hablar del libro de la otra, de lo que le ha parecido, y van a intercambiar ideas y opiniones y no sé si a lo mejor alguna que otra crítica, siempre constructiva. Eso no lo podemos olvidar, que todas las críticas deben ser constructivas para ayudar a mejorar
a la otra persona en su proceso de escritura. Entonces, María, vamos a empezar contigo, y tú has leído Adicción a la ficción, y nos gustaría que nos comentaras pues cuál es tu impresión, pero no ya como lectora, sino como autora, porque estáis aquí en vuestro papel de lectoras, pero sobre todo en vuestra faceta de escritoras, es decir, que sois unas lectoras, digamos, más cualificadas, en el sentido de que podéis extraer cosas que a lo mejor a los demás se nos escapan. Para saber cuál es tu opinión y cómo nos la puedes presentar a los que aún no la han leído. Pues Adicción a la ficción, desde mi punto de vista, es una obra muy original y muy íntima, porque es como una travesía a través de una experiencia personal, ¿no?, que es la que narra la propia autora, de unas vivencias suyas, pero también es como una oda imaginativa a todo lo que supone pues una relación de desamor, a lo que son las expectativas, y también podría decirse que es como una mirada a una etapa de la vida en la que, aunque hay tragedia, hay mucho humor y una cierta ironía, ¿no? O sea, todo verlo como con una doble percepción, digamos. Así que me parece que es una buena apuesta. ¿Tú habías leído ya No sigo el guión también? ¿Esta es la primera obra de Sara que No, esta es la primera obra de Sara que leo. Y Sara, cuéntanos sobre sobredosis, ¿cuál es tu percepción? Hombre, yo sobredosis, el libro de María lo definiría con una única palabra, que es espejo. Porque el hecho de que te puedas ver reflejado en su trama, sea verídica o no, a mí me parece que es un logro muy difícil de conseguir y que María lo transmite en todos sus libros. He leído Vals de medianoche y también es muy impactante y es algo que cuesta mucho conseguir. No solamente plasmarlo, que puede parecer sencillo, pero que el lector se sienta identificado es muy difícil, y eso María lo consigue. Así que yo definiría el libro solo con esa palabra. Sí, porque además las dos, claro, tú también, Sara, también tienes siempre vosotros tenéis ese objetivo, ¿no? Que el lector se pueda identificar con vosotras. Y eso pues veo que lo habéis conseguido. Sí, porque yo creo que un libro, más allá de que sea basado en una experiencia personal, ¿no?, que sea más biográfico, o que sea simplemente pues una historia ficticia, tiene una cierta verdad, ¿no?, una historia con la que empatizar, con la que uno pueda sentirse no solo visto, sino comprendido. Entonces es ahí, en ese punto, en el que el autor debe incidir para que el lector al final vea algo bien de su vida cotidiana o no sé, de la vida en general, ¿no?, para tener como un entendimiento mejor y más profundo de todas las cosas. O sea, que tiene que tener un punto realista, ¿no?, la obra. Aunque sea una ficción, claro, no sea de ciencia ficción, ficción, al final, tiene que tener un punto que tú veas que realmente se puede... Claro. Que son personas que realmente pueden existir, ¿no? O sea, que tenga un punto de veracidad. Sí, porque lo importante, vamos, al menos desde lo que yo creo, es establecer una especie de identificación más desde el punto de vista humano, ¿no?, emocional, sentimental, porque eso sí que forma parte de la vida de todos y del contexto de todo el mundo. Da igual entonces que los elementos sean fantásticos o que sean históricos. No es tanto el dónde y el cómo situar la historia, sino lo que lleva implícito detrás, ¿no?, lo que hay detrás de cada personaje, de cada pasado, de cada vida. Quizá ofrecer algo con lo que cualquiera puede identificarse, ¿te refieres? Sí, que el lector pueda sentirse atrapado por la trama, pero también por los personajes, ¿no? O sea, que vea que pueden ser personajes eso de carne y hueso, que no sean algo fantasmagórico, sino que realmente que tengan vida propia, ¿no?, digamos, que se puedan ver reflejados. Sí, También Sara lo hace. Un personaje al que puedas coger cariño, otro al que estés deseando darle una pedrada, que puedas empatizar bien con todos los personajes, algo así, ¿verdad? Sí, porque a mí me parece muy esencial, no ya que el personaje te guste, porque
tienes que hacer personajes de todos los tipos, ¿no? O sea, el asunto no es crear un personaje súper perfecto para que encaje en el gusto de todos, sino crear un personaje realista. Sí. Entonces, a partir de ahí ya, que lo puedas amar, odiar, yo qué sé, sentir pena por él o compasión por él, pero que sea más o menos cierto, ¿no? Que tenga un punto de veracidad, porque si no también el lector desconecta y dice, esto es demasiado surrealista, esto no me interesa. Sí, que tenga ese punto de realidad. ¿Y tenéis algunas preguntas que haceros unas a otras? Sí, a mí me gustaría preguntarte por qué elegiste Sobredosis para el día de hoy. Sobredosis. Si hay algún motivo o le tienes especial cariño. Pues es la obra a la que le tengo más cariño hasta el momento, porque me siento muy identificada con ella por la profundidad que tiene, por todo el balance de luz y oscuridad humana que presenta. Así que bueno, para mí tiene un significado especial y quería traerla. ¿El título tiene algún matiz, tiene algún doble sentido o es literal? Sí, es de doble sentido. Bueno, se le pueden sacar, yo creo, tantos significados como el lector quiera buscarle. Pero en principio sí. Si vamos al significado literal, pues tal cual, porque la obra también trata el tema de la drogadicción y el tráfico de sustancias y todo esto, pero también habla de la sobredosis de los humanos en cuanto a qué hacemos con nuestras vidas y cómo eso nos puede llevar tanto al cielo como al infierno, ¿no? Por decirlo de una manera así metafórica. Entonces, como sobredosis de amor, de odio, de todas esas emociones y todos esos dramas, digamos, que nos montamos y que nos pueden llevar pues a la perdición o realmente a una vida digna. Claro, porque María aprovecha también su faceta como psicóloga para impregnar sus obras, claro, pues es capaz de analizar esas situaciones, de psicoanalizar a los personajes, ¿no? Y de darles esa carga, ¿no? Esa carga psicológica que decías antes para dotarles de vida propia y que no parezcan unos personajes que sean como títeres, sino utilizas también tus conocimientos, imagino, para eso, ¿no? Claro. Para moldearlos. Sí, al final es algo que sale solo, ¿no? Quiero decir, cuando ya sabes algo, pues al final es como que lo vas integrando en todo lo demás de forma casi automática. Pero es muy importante porque además de una novela corta como es esta, que pues eso, son 100 y pocas páginas, donde hay pocos capítulos, lo importante es que cada personaje esté muy bien perfilado, muy bien estilizado, digamos, para que el lector pueda realmente pues conectar con él, porque si no, si en unas pocas páginas no vas a trazar, claro, a estructurar a un personaje que además sea creíble, como hemos dicho antes, pues es que se te queda en nada, ¿no? Es como un soplo de aire y ya está. Claro, ¿y tú crees que tus conocimientos sobre psicología te ayudan, ¿no? A la construcción de los personajes y de las relaciones que tienen entre ellos, imagino? Bueno, que al menos trato de incorporar todo lo que sé claro. Pues eso, al trabajo de creación. Luego ya pues también será un asunto ya del lector, ¿no? Interpretar qué significa cada personaje, claro, y si está mejor o peor escrito. ¿Y eso sí implica que hay un gran porcentaje de ti en la novela? ¿O está más bien alejada? A ver, como personaje, yo personalmente no me identifico en concreto con uno, pero sí que obviamente hay bastante de mí, tanto en el modo de narrar, como en la profundidad, como en la perspectiva. No porque esté de acuerdo con las ideas o con las maneras, o sea, la manera de pensar de los diferentes personajes, pero sí, ¿cómo decirlo? No el contexto, sino el aura que desprende el libro, ¿no? O sea, la manera de verlos, porque al final no eres más que una especie de director que está viendo
la obra. O sea, para mí es como si yo me metiese en la ficción y estuviese viendo realmente ese cuento y lo estuviese escribiendo, lo estuviese describiendo. O sea, me viene como muy, muy automático, digamos. Entonces para mí es eso, es un ver, comprender y escribir. ¿Pero tienes siempre el control sobre los personajes o hay algún momento en que se te descontrole? Porque a veces es curioso, ¿no? Los escritores lo decís, que a veces los personajes cobran vida propia y siguen sus caminos y tú tienes que estar ahí como intentando que vuelvan al camino que has elegido para ellos. Bueno, en principio yo creo que los tengo bastante controlados, que nos llevamos bien. Creo que sí. Pero bueno, sí que es cierto que aunque suelo hacer las cosas con esquemas, pues a veces ves que hay un hilo que se puede estirar un poco más o que puedes darle un poco más de profundidad a algún personaje en alguna rama concreta, en algún punto concreto. Pero más o menos no, o sea, no cierro la puerta, hago como una especie de plan inicial, ¿no? Para saber también, para conocer a cada personaje cómo es. Y luego ya pues partiendo de ahí, saber a dónde hay que tirar. ¿Dónde te lo pide el personaje propiamente? Porque puede ocurrir que a lo mejor un personaje que al principio tenía menos relevancia o menos protagonismo adquiera mayor protagonismo, ¿no? Eso a veces ocurre. Sí. En el proceso de escritura. A colación de lo que has dicho, yo tenía una pregunta precisamente de si eras organizada a la hora de escribir y clasificabas todos los personajes en fichas para luego empezar a contar la historia, o si la ibas desarrollando a medida que la propia historia lo demandaba. Como has dicho que los organizabas en fichas, pues intuyo que lo primero. Sí, o sea, primero es sacar la idea de qué va a ser el libro, ¿no? De cuál va a ser la historia. Y luego a partir de ahí intentar establecer como una especie de guión inicial o de plan inicial para saber cómo se va a ir estructurando. Pero no cierro la puerta, o sea, no es como, bueno, pues pongamos un ejemplo, ¿no? Hago 20 capítulos, en cada capítulo va a pasar tal y ya está. Y no se va a cambiar nada y va a ser así de principio a fin. No, siempre es como más o menos de esta manera, pero luego según vas escribiendo también va cobrando vida la historia, y es lo que comentábamos hace un momento, de decir, bueno, cada personaje respira, cada etapa respira por sí misma, y ya te va pidiendo por sí sola la historia, decir, bueno, pues indaga un poquito más por aquí para que tenga más coherencia o para que esto sea más interesante, pero básicamente es eso, es como un poco de ambos. Ese es tu proceso de creación. Sí. Y el tuyo, Sara, en ese caso coincides con María, te haces un esquema y luego ya vas desarrollando, ¿o lo tienes todo planificado? No. De hecho, la única novela que he intentado planificarla, y también hice fichas con los personajes y me dibujé hasta un calendario para escribir lo que pasaba cada día, fue una de terror psicológico que intenté escribir en el 2010 y no he conseguido avanzar todavía, la tengo atascada desde hace 11 años. Supongo que será por eso, por haber iniciado la historia intentando organizarla, y como el resto de los libros y relatos que escribo son siempre según me viene, a escribirlo donde sea, pues quizá yo misma me atasqué al intentar organizarlo siendo tan desorganizada a la hora de escribir, digo. O sea, que te has dado cuenta de que entonces realmente para ti lo que te funciona es lo que dices, ¿no? Escribir un poco sobre la marcha. Sí, como la anécdota esta que conté una vez, que no tenía ni libreta ni el teléfono y me vino una idea en el metro y solo tenía un boli y me remangué y me los puse en el brazo. Sí, porque es que es verdad que las ideas se van, tal como llegan, se van y da mucha rabia perderlas. Nada, hay que aprovechar la oportunidad que sea. Sí, gracias a que tenía el boli. Menos mal, si no hubieras tenido que pedir un boli ahí en el vagón. Bueno, o retenerla en la memoria, que también podía hacerlo. Sí, pero eso es complicado. Bueno, yo por lo menos soy incapaz, la verdad. Así, para mí las ideas se van. Sí, todo el rato. Sí, pero llega un momento que al final se va. Y entonces, bueno, es que ya veis, cada escritor tiene una forma, un método. Hay escritores que lo tienen que tener todo muy, muy planificado desde el principio, y sin embargo vosotros que les gusta más ir improvisando sobre la marcha, o sea, que no hay nada, que no hay, digamos, nada que podamos establecido que podamos decir, bueno, pues un escritor debe hacerlo así.
Entonces, bueno, pues luego cada uno vais buscando vuestros métodos, me imagino que es prueba-error también, vais probando y al final os quedáis con el que mejor os sale, ¿no? O con el que estéis más a gusto. Sí, con el más inmediato, el que más nos llene. Sí, pues, sí, que tenga mejor resultado y sea algo más efectivo. Y en cuanto a tu obra, Sara, ¿podrías decirnos qué crees que se podría llevar el lector a leerla? Pues quizá un abrazo se pueda llevar. Es que Sara siempre dice que ella escribe abrazos, ¿no? Que en vez de letras escribe abrazos. Sí, porque como lo que hablabais antes de la esencia que se plasma en cada libro, que todos tienen, vamos a decir, el aura del autor impregnada en la obra, pues las personas que son muy risueñas, el libro suele reflejar con pinceladas mayor o menor, en mayor o menor medida, esa felicidad y tal, y a mí siempre me ha resultado más fácil escribir pues cuando está lloviendo, estoy triste, estoy enfadada, estoy frustrada, cosas así, ¿no? Entonces, siempre digo lo que dice María, que no escribo novelas sino abrazos, precisamente para que quien me lea y se sienta pues como me sentía yo, en plan llorón y demás, al escribirlo pues se sienta un poquito menos solo, porque es así. Claro, y aquí viene lo que siempre me gusta destacar de los escritores, o de la mayoría, porque claro, tampoco puedo hablar por todos, pero la generosidad que tienen al escribir una obra y regalarla a los demás. Y como Sara dice, pues regalar sus experiencias, sus impresiones, sus emociones, para que el lector pueda sentirse pues abrazado por ellas o consolado, para que vea que no es la única persona que está pasando por eso. Entonces siempre me gusta destacar y por eso pues lo que decía al principio, que no todos los escritores unos ególatras que solo piensan en ellos, sino que vosotras pensáis en el lector, en el que está al otro lado, y creáis una corriente de empatía, de simpatía con él, para que él también pueda ser partícipe y de algún modo, pues eso, abrazarle. Que se convierta en un verdadero diálogo entre lector-autor o ponente público. Eso. Claro, es como un diario secreto. Exacto, un secreto a voces. Sí, porque además el libro de Sara, como os decía, es como una novela epistolar, una carta dirigida al lector, como en forma de diario, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Sí, como un diario. Bueno, es verdad que lo llegaron a definir, que me hizo mucha gracia, pero también me hizo ilusión, porque llegaron a definir esta novela como una larga nota de suicidio, ¿verdad? Que no es así, pero sí que es verdad que tiene esos tintes también. Y sí, es como un diario, una carta. Sí, porque además uno de los fragmentos sí que realmente es una carta de suicidio, ¿no? Sí. Uno de los fragmentos sí que lo es. Entonces, bueno, pues por eso a lo mejor se extrapoló al resto. Y para ti, María, ¿cómo lo definirías? ¿Adicción a la ficción? Aparte de lo que has comentado al principio. Yo creo que es un cofre de sentimientos. Un cofre de sentimientos. Qué bonito. De todo tipo de sentimientos, ¿sabes? Sí, Emociones. porque hay de todo, como decía antes, tiene drama, tiene humor, tiene compasión, tiene valentía, sobre todo eso, ¿no? De al final poner en la mesa una historia que tiene mucho de ti, pero que también es fruto de la imaginación, ¿no? En cuanto al lenguaje me refiero. Sí. Entonces yo creo que en realidad cualquier libro que se abra sus puertas y que salga al mundo es un acto de valentía. Totalmente, de generosidad y de valentía, como siempre nos gusta decir. Y ya que tú le preguntabas a María qué porcentaje de ella había en sobredosis, te trasladamos la pregunta a ti, Sara. Venga, adivinarlo. No sé si un 99,9 o No, sí, por ahí, al 100%, 99 más bien. O Sí. sea, que hay mucho de ti. Y es eso, que es la valentía de desnudarte ante los demás y demostrarte tal como eres. Demostrar tus, pues eso,
no solamente tus... Mis vergüenzas sentimentales. Eso es. Sí, sí, las miserias de cada uno, sus dramas, pues... El odio que me tuve por la historia, que no puedo decir cuál es, porque si no, no tiene gracia. Es porque hay que leerla para poderla... No podemos destripar las historias. Claro. Eso es, no estamos aquí para destripar, sino simplemente para dar unas pinceladas y un aperitivo para que podáis vosotros, que os apetezca leerlas. Uh-huh. Y la pregunta que te hacía antes, que tú le hacías a María, de por qué había elegido Sobredosis, Uh-huh. ¿tú por qué has elegido Adicción a la ficción para traerla hoy aquí? Pues porque es el último libro que he publicado y estoy en plena promoción y es uno de los que más me gusta. Y junto con No sigo el guión es de los libros de los que más orgullosa estoy. Además este libro es como haber cerrado una herida muy profunda y el último punto que puse fue como el último punto metafórico que cosí en la cicatriz de esa herida y tal. Y me pareció muy bonito traerle hoy. Y ya es la segunda edición ya, Sara. Sí, ya está en segunda edición. Está en segunda edición, o sea que está teniendo también pues, bastante éxito de ventas. Y Sobredosis ha sido reeditado hace poco y también va muy bien, ¿no? Aquí lo tenéis en la Forja de las Letras los dos, como os decía al principio. Y si queréis, firmado. O sea, que bueno, se puede encargar firmado. Sí, eso desde luego siempre es un plus en tener el libro firmado por el autor. Y seguíais... Sí, a mí me gustaría saber qué te suele inspirar para escribir. Como yo ya he contado que los planes ñoños y llorosos para mí, pues ¿qué te inspira a ti? Pues a mí, yo diría que sobre todo la música. ¿Y te pones música para inspirarte? Sí, pero no necesariamente. O sea, simplemente puedo estar, no sé, escuchando una canción cualquiera y me viene una idea y entonces en ese momento paro y me pongo a escribir lo que sea, el poema o el cuento. Y también pues soy muy amante del cine, entonces todo lo que sea series, películas, historias en sí, ¿no? O sea, todo lo que sea arte, en verdad, pues es como beber más de lo mismo. Pero no lo haces adrede, ¿no? No dices, voy a ponerme esta película para ver qué me inspira, sino que es al revés, ¿no? Hombre, a veces si quieres, no sé, digamos, tocar alguna temática y sabes que, por ejemplo, hay una película que trata mucho ese tema o que, no sé, que maneja algún tipo de conflicto entre los personajes que a ti te interesa investigar y tal, pues dices, bueno, voy a ver o voy a leer otro libro que sea con esta temática para ver cómo se desarrolla. Pero bueno, no necesariamente, a veces sí que lo puedes hacer, vamos, yo sí que lo hago, pero es más como surge, o sea, al final la inspiración es eso, ¿no? Que viene, va y tampoco es que la puedas llamar y aparezca ahí en tu puerta, viene cuando quiere. Claro, porque es que es curioso, ¿no? Lo de la inspiración en los autores, en los poetas, en los escritores. En tu caso, Sara, también te pilla de repente en cualquier sitio, ¿no? Sí, me suele pasar un poco lo que ha comentado María, que a lo mejor estoy viendo una película cualquiera, porque a mí es verdad que me gusta más el cine que la música, y me pongo una película X, no, o sea, una película cualquiera, ¿no? Una película X. Ese es algo subliminal que te ha sentido. No. Cosas de directo. Una película cualquiera y a lo mejor hay alguna escena entre los personajes o la propia trama que sí que no que me inspire, pero sí que me devuelva las ganas de volver a escribir. Porque últimamente yo estoy con muchos altibajos de ya no es todos los días escribir cosas nuevas, sino que pues hoy estoy aquí y mañana estoy aquí, me paso una semana aquí y luego vuelvo a subir, entonces estoy así, haciendo dientes de sierra y a lo mejor pues cosas así sí que me suelen inspirar. Claro, que el oficio de escritor, claro, es que al final es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Hay escritores que se levantan a las 8 de la mañana, se ponen a las 9 delante de la mesa hasta la hora que sea, hasta las 6 de la tarde, pero en vuestro caso, como hacéis también otras cosas, pues imagino que no es así, ¿no? No es... Bueno, en el caso de Sara, ella sí se dedica a la escritura al 100%. Sí, pero me pasó una cosa curiosa hace poco,
Y ahí fue cuando me di cuenta que me estaba alejando de lo que era escribir de verdad, no trabajar de escribir como estoy trabajando de correctora en Mariposa y demás. Es que corregí el manuscrito de un compañero de Mariposa y él puso una palabra que era pues un juego de palabras, ¿no? Y yo me había metido tanto en que los libros estuvieran bien diseñados de cara al público y demás, que se la corregí. Y se la puse bien. Entonces, al momento de enviarle el manuscrito para que me diera el ok, me dijo, oye, que es que nosotros solemos poner estas palabras, nosotros los escritores solemos poner estas palabras para que dé juego y tal. Y ahí le dije, oye, espérate, que es que yo también soy escritora y yo también lo he hecho. Por ejemplo, en este libro, te puedo poner de ejemplo, desayunar. Sí, sí, tienes cosas, por ejemplo, sí. Y ahí fue cuando me di cuenta que me estaba alejando un poco de lo que... del lado artístico de la escritura, no del lado más laboral, vamos a decir. Sí, que tienes ahí esas dos facetas tuyas y que a lo mejor, claro, están muy separadas, ¿no? Lo que es la corrección pura y dura de la parte creativa. Eso. Y las tienes como muy separadas y claro, a lo mejor para corregir sí que tienes que poner un poco de tu parte creativa para darte cuenta, ¿no? De lo que el escritor quiere decir. Claro, lo que pasa es que eso es difícil porque en teoría para corregir el manuscrito de otra persona sabes que no se debe tocar el estilo porque si no deja de ser su esencia y pasa a ser la tuya y eso no se puede admitir. Entonces es verdad que la distorsión es muy grande y el camino se ramifica con mucha distancia. ¿Pero crees que a lo mejor has dejado parte de tu lado creativo en stand-by? Lo tienes un poco para... O sea, ahora mismo te dedicas más a la parte de corrección, por ejemplo, de dar cursos, ¿no? Que también das clases. Y tu lado creativo a lo mejor lo has dejado un poco más de lado. Sí, un poquillo tal vez. Pero ya vuelve, no te preocupes. Sí, que esos son etapas. Eso no se acaba. Eso no se acaba. Claro. Sí, porque es algo que está de nacimiento, ¿no? Están los genes y siempre vuelve a surgir. Incluso aunque no quisierais, saldría, ¿no? Sí. No se atrofia. Sí, porque estuvimos hablando, no sé si los que sois asiduos a la forja, os acordáis hace un mes y algo, que estuvimos hablando de cómo vivir de la escritura, ¿no? De cómo conseguirlo. Ellas estuvieron participando y es que realmente, claro, la escritura es algo que tienes desde, pues un don que tienes desde que naces y entonces está ahí y otra cosa es que lo cultives o no, pero está. Entonces pues siempre va a salir de alguna u otra manera, va a salir siempre. Claro. Entonces en vuestro caso pues igual. Está siempre ahí está subyacente, latente. claro. Además, yo tenía otra pregunta que no está muy relacionada con esto, pero sí un poquito. Y quería saber si tú sueles escribir a mano primero y luego lo pasas a ordenador o te vas directamente al ordenador. Normalmente en ordenador. Quizá más por comodidad que otra cosa. Pero bueno, también me gusta que, por ejemplo, si tengo alguna frase concreta que me gusta mucho, que me llama mucho atención, o algún poema o algo así, pues pasarlo a papel. Eso sí. Porque es verdad que siempre he oído que los escritores, bueno, casi todos los artistas, pero en especial los escritores, como que somos muy maniáticos. Y yo no me di cuenta de que lo era hasta que empecé a buscar bolígrafos de punta fina. ¿Tú eres maniática? No, para eso no. Y ni para tipo de libreta, ni tu espacio a la hora de escribir, que tengas silencio, que tengas ruido, bueno, los libros así puestos. Lo del silencio sí que es conveniente, pero bueno, también soy capaz de escribir con ruido o con música, pero siempre y cuando pues no sea nada perturbador o no sé, gritos o a lo mejor en el metro si hay muchísima gente, cosas así. Pero bueno, en general no tengo tampoco mucha preferencia ni para el lugar, ni para los bolis, ni para las agendas. No. Ni para la hora del día, que por ejemplo Sara sí que le gusta más escribir por la noche, ¿no? Por la noche, sí. Por la noche o de madrugada. Y es quizás por el silencio, porque te encuentras más aislada, ¿no? En ese sentido, sí. Más tranquila. Sí, porque sí es verdad que aunque muy de vez en cuando me pongo alguna canción de piano con lluvia, pero muy bajita y muy de fondo, yo sí que necesito escribir en absoluto silencio y sin que nadie me moleste. Entonces de madrugada es cuando lo consigo. O sea que la lluvia te inspira, el sonido de la lluvia te lo pones grabado para inspirarte.
Y si está lloviendo, abro la ventana. O sea que, Sí. o sea que aunque tienes, No, hay que aprovechar. o sea que tú reconoces que tienes esa, bueno, no sé si llamarlo manía, pero bueno, esa predilección o esa forma de, pues esas condiciones que necesitas, ¿no? Y si no, te resulta complicado a lo mejor no es lo mismo. ponerte a escribir. Te resultaría más, Sí, no es más tan, forzado. no es tan inmediata la inspiración. Es como que tienes que ir tirando del hilo, sacando del pozo y cuesta... Claro, cuando es de día, por lo menos para mí, tengo que sentarme y empezar a escribir. Cuando es de noche, la mayoría de las veces, estoy de pie por casa con un papel o con una libreta escribiendo ya, buscando la silla para sentarme. O sea, ya voy escribiendo de camino, de noche. Por el día eso no me suele pasar. O sea que de repente la oscuridad, pues es lo que te... O sea, llega la oscuridad y tú ya, como los gatos, ¿no? Como los animales nocturnos, ya te despiertas ahí tu lado creativo. Sí, algo así. Qué curioso. Claro, cada escritor tiene su método y su forma de trabajar. Exacto. ¿Y a ti hubo algún aspecto de sobredosis que te costó cerrar? ¿O algún aspecto de la historia que te fuera especialmente difícil? Más que cerrar, fue una parte de la novela, que es sobre todo la relación entre dos personajes, porque tenía que poner el punto de vista de ambos personajes y la forma pues en que se perciben el uno al otro de una manera que fuese muy realista y que el público lo pudiese comprender de una manera bastante fiel a la realidad. Entonces, para no dar pie a malentendidos ni nada de eso, no es que fuese difícil, pero sí complicado. O sea, en el sentido de como integrar todo eso en escenas y en momentos muy clave para que los personajes fueran entendibles. ¿Y te costó entonces? ¿Tuviste que reescribir muchas veces? No es tanto el reescribir, porque si no tengo una idea bastante fija o bastante consistente de lo que quiero hacer, no me pongo a escribir. Pero una vez que ya sé lo que quiero, entonces sí que voy a por ello, ¿no? y lo empiezo a desarrollar. O sea, es más como tener la perspectiva, ¿no? Tener la idea y luego ya saber desarrollarla bien. Y lo que te costó fue desarrollarlo, ¿no? Me imagino. Sí, más que nada por lo que digo, ¿no? Que se pueda ver de una manera transparente, que se puedan entender a los dos bandos, ¿no? Por así decirlo, y que se vea de una manera sincera el conflicto que hay entre ellos y la relación. Y en el caso de la novela de Sara, ¿cómo has visto? Porque claro, la novela de Sara Son géneros muy... Claro, es muy distinto. En ese sentido, ¿cómo has visto el proceso de...? Claro, porque personajes realmente hay algunos, pero el principal es ella, bueno, es su alter ego. Y claro, ¿cómo has visto, no sé, desde tu punto de vista de escritora, has percibido las diferencias entre las dos, en el sentido de, a la hora de componer? Entre las dos, o sea, entre ella y yo. Sí, porque me imagino que cuando un escritor lee a otro escritor, imagino pues siempre lo ve desde un punto de vista, no solamente como lector, sino también como lo que yo decía, ¿no? Que desde un punto de vista de como otro autor. Entonces, claro. ¿Has visto diferencias entre ella y tú en el proceso de escritura, de composición de los personajes? Sí, claro, muchas, pero también más que nada porque son dos libros completamente opuestos. Es que no tiene nada que ver. Es que claro. el tuyo desarrolla una historia completa y el mío es todo el rato una línea recta desarrollando ese camino. Claro, este es pues es epistolar, ¿no? Una especie de diario, y esto es una novela policial, un thriller psicológico, pues con mucha oscuridad y mucha sangre de por medio. Entonces es muy difícil compararlos. Pero yo creo que si tuviese que exponer un punto de unión, yo diría que el tema de las emociones. O sea, volvemos al tema de conectar con el lector. Entonces yo creo que eso tú lo has hecho a tu manera, que yo la siento muy orgánica y muy sobre visceral. Todo muy... Hola, buenas tardes. Más que visceral, yo diría muy
instintiva, Ajá. ¿no? Más como que sale solo, Ujú. que es como una parte de tu personalidad que has ido exponiendo y lo has hecho de una manera pues más poética y con un tono más sarcástico, más de jugar con el lector, no de dejar que empatice contigo, Bueno, que, es que en cierta manera se divierta o que pueda, no sé, llegar a llorar con las cartas, ¿no? Ujú. Pero siempre desde un entendimiento Ujú. sentimental. Hombre, yo tengo que decir que a mí me gusta mucho jugar con el lector Ujú. y también lanzar esos sarcasmos para que quien lo esté leyendo se ría, porque a mí me gusta mucho ese También tipo de como humor. como para descargar el tono, ¿no? Sí, son como pollitas, toma. Sí, sí. Que te gusta integrarlo y tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, Ujú. que te gusta que esté ahí y le lanzas tus, ¿no? Lo que en ese momento le quieras lanzar, tus mensajes o lo que quieras. Aprovechas ahí. Porque se tercia. Exacto. Eso es. Un besito o una pedrada, lo que quiera. ¿Tu libro Sobredosis crees que podría dar pie a una segunda parte o a una precuela? Sí, en cuanto a alguno de los personajes, pero no lo tengo pensado. Ujú. O sea, yo tuve la idea inicial de hacerlo con este principio y con este final y dejarlo ahí. Ujú. Sí que podría explorar, por ejemplo, algún personaje de la obra, pero en principio quiero enfocarme en otros proyectos. Ujú. Sí, que está ahí la idea que podría surgir, pero si no surge tampoco pasa nada. O sea, que Exacto. está ahí. En sí es un libro corto, único y que cuenta lo que quiere contar y ya está. No me enredo. Ujú. La historia es muy precisa y no se va por las ramas. Claro, en tu caso, Sara, digamos que es como un corte de realidad, ¿no? O sea, tu libro pues empieza... O sea, es como una foto fija de una vida, ¿no? No tiene un desenlace como tal. No, no tiene un desenlace como tal, pero tampoco tendría una segunda parte ni una precuela, porque, bueno, lo de precuela lo estoy diciendo porque sé que se usa en cine, no sé si en libros se usa, no lo sé. Sí, se puede utilizar también. Pero no, también estaría cerrado así tal y como está. ¿Y os costó mucho cerrar? Bueno, en tu caso, como es una historia con principio y final, pero en tu caso, Sara, ¿te costó cerrar justamente ahí en ese momento? ¿O tenías a lo mejor siempre tenías pues no sé, el antojo a lo mejor de poder seguir? ¿O ya tenías clarísimo que iba a terminar en ese momento? No, yo lo fui escribiendo y llegó un día en el que sí que es verdad que sentí que ya no tenía nada más que decirle al otro personaje de la obra. Y ahí fue cuando ya empecé a cerrarlo. O sea, sí que tuve esa sensación. ¿Tú lo tuviste también con tu libro? A la hora de finalizarlo. Esa sensación de ya ha llegado el final. Claro. A ver, como hice el plan y desde el principio, pues sabía cómo iba a terminar. Pero lo que sí que sentí fue lo de que como cada personaje respira, pues te va diciendo por sí solo, aquí termino ya. Ya no es necesario contar nada más de mí porque ya ha quedado todo lo imprescindible, claro. Vale. Y en tus novelas, Sara, porque por ejemplo en No sigo el guión, claro, te costó también cerrar, porque claro, tú convives con esos personajes, al final es como que terminas una relación con ellos y nunca más los vas a volver seguramente a ver. Es complicado despedirse de ellos, es difícil, ¿no? Es complicadillo, sí, es como que da penita. Claro, porque si al lector nos da pena muchas veces cerrar un libro que nos está gustando mucho y terminar, imagino que para el escritor es más duro, porque al final son vuestros hijos, ¿no? Vuestras criaturas. Sí que costó un poquito cerrar No sigo el guión, por ejemplo, pero toda la satisfacción del camino recorrido fue superior al dolorcito de cerrar la novela, porque sí que es verdad que yo quería ampliarla un poco y seguir desarrollando escenas, pero también tenía la sensación de que estaba empezando a meter relleno porque sí. Claro. Y eso no me gustaba. Sí, parece, porque siempre está esa sensación de, pues voy a seguir un poco más, pero ya, claro, ya es alargarlo necesariamente, ¿no? O sea, que vosotros ya sabéis por instinto cuándo tenéis que dejarlo.
Lo cual le ayuda Próximamente. mucho. Sí, porque al final cuanto más precisa, yo creo, y más consistente sea la obra, es mayor regalo tanto para el autor como para el lector. Es que si estás escribiendo de sobra, el lector se va a dar cuenta. Sí, Tú eres ¿no? el primero que te estás dando cuenta y lo quieres ignorar, y si lo lanzas al mercado, el lector se va a dar cuenta de eso. Pero es difícil, ¿no? Es difícil ser tan conciso. Por ejemplo, María, en tu novela, que es una novela cortita, yo creo que es complicado. Bueno, yo es que estoy muy acostumbrada, porque fue con lo primero que comencé a escribir, a hacer microrelatos y cuentos. Claro. Entonces, claro, ya tengo la costumbre de sintetizar, de integrar todo lo que quiero decir en pocas palabras. Líneas. Claro, es que es una labor complicada, ¿eh? Esa de saber sintetizar y ser concreto. Sí, sobre todo cuando quieres utilizar un estilo diferente, porque esta novela, pese a ser un thriller y contar toda la trama de crimen y tal, está escrita con un estilo poético, lírico. Entonces es más complicado, diría, al escribirlo, porque tienes que utilizar muchas metáforas, muchos recursos narrativos, y eso, pues simplemente con una escritura rápida, simple y común, Sí. pues que quizá sea más Sí, más directa. mundana, ¿no? Más Sí. aburrida, pues digamos que no gana tanto y que no es tan difícil. Y tu estilo también es poético, ¿no, Sara? El estilo que impregnas en tus... Sí, un poco prosa poética mezclado con narrativa, un poquillo. Sí, tiene unos tintes... líricos. Sí. Sí, que vosotras dos, porque como os he comentado al principio, María también es poeta y Sara, aunque no lo quiere reconocer, pero tiene esa vena de poeta o poetisa en sus textos, en sus prosas poéticas, que al final también es poesía. Entonces, ese lirismo impregna también sus novelas narrativas, ¿no? en cierta medida. Sí. Entonces eso es algo que tenéis siempre y que os sale, ¿no? Os sale de forma natural al escribir. Sí, a las dos, ¿verdad? Sí. O sea, que no es algo que sea forzado, que lo busquéis, sino que sale de forma espontánea. Sí. Y ahora una última pregunta. Yo te diría, si este libro, Adicción a la ficción, no lo hubieras escrito tú, sino que lo hubieras leído y fuera de otra persona, ¿qué te llevarías de él? ¿Qué me llevaría de él? Pues quizá aprovecharme de la lección que el autor tuvo que aprender tan duramente para que no me pasara a mí. Y aprovecharme de ese egoísmo, vamos a decir, de mira el autor que mal lo ha pasado, pues yo no quiero pasar por lo mismo, pues voy a aprender de lo que ha vivido a través de la lectura del libro. Sí, quizá eso. Y claro, porque todo es un espejo, ¿no? Entonces es Sí. como, si bien esta experiencia no es mía, también puedo Bueno, ver algo del realismo en ello. Un espejo o un reflejo, no sabría cuál de las dos. Quizá el libro sea más un reflejo que un espejo. No lo sé, o las dos. Cada uno el significado que quiera darle, por si no viene a ser casi el mismo, digamos. ¿Y te han llegado feedbacks de lectores, Sara, con esto que estamos comentando? Sí, muchos. ¿Puedes comentarnos alguno, el que más te haya llamado, algunos de los que más te hayan marcado o te hayan llamado la atención? Sí, tengo una seguidora en Instagram que solamente interactuábamos a través del like, nada más. Y cuando adquirió el libro y lo leyó, me escribió por privado pidiéndome el teléfono para poder contarme su historia porque le había impactado mucho la carnicería que me hago dentro del libro, vamos a decirlo así. Y se sentía muy identificada y quería contarme su historia. Quizás sea así el feedback más impactante que he tenido. ¿Y aceptaste? ¿Hablaste con ella y te contó Sí. su historia? Pues claro, eso si se multiplica por 1000, eso ya es complicado, ¿no? Manejarlo. Quiero decir,
Que No, si no, claro. fueran... Además yo soy un poco paranoica y no le doy mi teléfono a cualquiera. Claro, por pero... eso, que también es verdad que el escritor también tiene luego esa faceta de que, claro, luego los lectores también pueden requerir mucho de él, como demandar más de lo que a lo mejor el escritor en principio debería dar, ¿no? Sí, ¿Cómo manejáis esa situación? Hacer como un misery, ¿no? Claro, es que sin llegar a tanto, pero es verdad que hay autores que luego se sienten muy agobiados, ¿no? Luego, cuando ya tienen un cierto éxito, la fama pues no se sienten cómodos con la fama. Con el hecho ese de que los escritores, de que los lectores pues les persigan o pidan cosas de ellos, algo que no tienen por qué dar, ¿no? Eso a lo mejor no lo pensáis cuando empezáis a escribir, evidentemente a nadie se le ocurre, pero es verdad que eso es que vosotros a lo mejor lo vivís a pequeña escala, pero bueno, si en el futuro conseguís un cierto renombre puede ocurrir. Entonces, Claro, al final el truco está en saber, pues bueno, establecer tus límites, Claro. tus prioridades y bueno, disfrutar de eso en la medida de lo posible, porque también te ayuda a conectar con mucha gente, pero bueno, siempre que sea algo sano y que Claro. sea, no sé, beneficioso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. sí, porque estuvimos comentando en la tertulia de cómo vivir de la escritura, que también nos pueden llegar pues críticas que no sean precisamente constructivas, ¿no? O sea, que también está es un arma de doble filo. Sí, hay que estar dispuesto a que no le vas a gustar a todo el mundo, pero ya no como escritor, sino como persona, que nos pasa todos los días, que no le podemos gustar a todo el mundo. Entonces, en cuanto nos iniciamos en este trabajo, somos conscientes de que eso tiene que suceder. Y va a haber gente que tenga 2 dedos de frente y te diga que no le gusta tu libro, pero con educación, de manera constructiva, y va a haber el que venga en plan prepotente y te diga de malas formas que no le gusta tu libro. Entonces, para eso también somos conscientes de que va a venir así. Pero ahí, vamos, lo que yo creo que es más constructivo es saber mirarlo con perspectiva y decir, bueno, pero es que esta persona está hablando desde su nivel de entendimiento. Claro. Entonces, si está en conflicto con ella misma y con sus cosas, pues oye, eso ya es tuyo para trabajártelo. Sí, hay que saber darse cuenta de dónde está cada uno, que él tampoco, esa persona no puede inmiscuirse ni en tu trabajo ni en tu vida, o sea, que cada uno está en su nivel y que no tenéis por qué dejar que eso os afecte, claro. Entonces, imagino que las críticas positivas también tenéis que tener cuidado con ellas, ¿no? Sí, para que no se suban. Eso es. Sí, porque al final un libro es un libro y gustará más, gustará menos, pero es que nadie tiene la verdad absoluta, entonces ni es el mejor del mundo ni es el peor del mundo. Sí, porque el peligro de que se nos suba quizá los comentarios positivos conllevaría a una competición entre nosotros, porque empezaríamos a creernos mejor que el compañero y dejaríamos de compartir para empezar a competir entre nosotros. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Del escritor ególatra, egoísta, que solo piensa en sí mismo, que viene aquí a hablar de su libro y no a compartir, claro. Entonces, existe ese riesgo, claro, que se caiga, que además a mí me parece muy, muy fácil caer en eso. En ciertas personas que tienen un cierto tipo de personalidad, pues yo creo que es fácil, ¿no? Llegar a caer en eso. Sí. Como todo el mundo te está a lo mejor alrededor, pues alabando y haciendo un poco la pelota, pues me imagino que es fácil. Caer en el mírame a mí y solo a mí. Eso es. Entonces, para eso, nosotros estamos aquí justamente para lo contrario, para que podáis compartir vuestras obras y vuestras impresiones. Y no sé si María, has retocado para la reedición, has retocado la obra o ya dijiste, no, la dejo tal cual, porque si no, al final es complicado. No sé, estar dando vueltas a Sí, al hacer la reedición añadí unos capítulos más para darle un poquito más de profundidad y también cambié algunas cositas mínimas de los personajes, pero bueno, que yo creo que le aportaban más valor, más carisma
a todo el proceso de desenvolvimiento de ellos en la trama. Y bueno, yo creo que los lectores se pueden llevar una mayor satisfacción si les gusta el libro con ese añadido. Claro, y es difícil al final, para evitar ser perfeccionista, claro, saber justamente lo que tenías que añadir y no añadir más, y decir, venga, hasta aquí, esto ya no sigo... Claro. Eso resulta difícil. Claro, pero es como decías, que también depende del proceso, del método que siga cada autor. Yo, como escribo con un planning o más o menos con una idea preestablecida, pues cuando hice la reedición sabía en qué puntos quería... Sí, lo tenías ya muy... Claro, quería darle más énfasis, entonces dije, vale, pues aquí añado esto y aquí añado otro, y o sea, no está cambiada ni la esencia, ni el final, ni nada. Así que más o menos es eso. ¿Sabes de qué acabo de darme cuenta? Que estamos aquí las dos con el libro reeditado, porque el mío también está reeditado. Claro, porque... Que era el de Musas de una don nadie. Claro, porque es verdad que el libro que se comentaba al principio, que publicaste en 2018, ¿no? Perdón, en 2019, perdón. Musas de una don nadie, que al final has extraído, ¿no? De ahí algunos textos, la idea principal, y lo has convertido en adicción a la ficción. O sea que también ese proceso, ¿cómo fue el ir añadiendo? A mí, al contrario que María, que añadió capítulos, lo que yo hice fue quitar relatos, porque era un libro de relatos cortos en prosa poética y creo que quité 3 o 4 y los uní todos para que saliera de forma epistolar. Pero sí, es curioso. No me había dado cuenta hasta ahora. Sí, no, porque son libros que ya tienen un largo recorrido. Son primos. ¿Son primos? Sí, los hermanos, prácticamente. Y ya, claro, es que son vuestros hijos más queridos, a lo mejor, o que habéis tenido más contacto, más desarrollo han tenido con vosotras, ¿no? O sea, que más desarrollo vital, digamos. Por lo menos hasta el momento, de cada una. Sí. Y a partir de ahora, bueno, pues espero que sigan teniendo ese desarrollo. ¿Y habéis aprendido algo de la otra durante la lectura? No sé, lo que se os ocurra ahora mismo que recordéis. Sí, yo he aprendido a tener más libertad a la hora de escribir. Pues me alegro que te haya llevado eso. ¿Y en qué sentido, Sara? En el de no ponerme tantas trabas yo misma. Tantas zancadillas yo sola. Que sea más fluido. Sí, más fluido. Sin preocuparme tanto. Es verdad que hubo una época en la que no me importaba lo que opinara el lector. Por lo que he dicho antes, no le podemos gustar a todos y si una persona X piensa que es soez, pues la persona ahí va a pensar que es hilarante, me da igual. Claro. Y poco a poco empecé a preocuparme de la opinión del lector demasiado. Me estaba preocupando demasiado. Y eso ahora está más... Yo creo que ahí es importante recalcar, al igual que la vida, el tema de yo soy responsable de lo que digo, ¿no? Pero no de lo que los demás entienden. Entonces aplicarlo también a la escritura, porque tu libro lleva pues ciertas cosas que tú las explicas de una manera, pero luego ya cada lector lo va a tomar como pueda. Claro, a lo mejor a una persona le parece muy burdo y otra persona entiende que es que ese capítulo necesita esa expresión que es fea, pero que la necesita, porque si no pierde fuerza. Claro, que además el lector no es uniforme, o sea, el lector no es una persona que sean todos réplicas de clones. Claro, cada lector tiene su forma de ver la vida, sus filtros, sus ideas. Entonces, claro, es evidentemente lo que decís, ¿no? No puedes gustar a todos por igual, o no todos van a tomarlo de la misma manera. Una misma frase, cada uno de nosotros la podemos interpretar de una forma. Entonces, tú al principio te preocupabas quizá demasiado pensabas demasiado en quién podía leerlo. Pensaba más en quedar bien que en escribir bien. Ya, en ser políticamente correcta, digamos, o sea, en ser... Te autocensurabas, ¿no? Sí, como a mí me encanta traficar conmigo misma, pues venga, otra cadena, otro eslabón a la cadena. Zancadilla. Claro, y es verdad, es que lo de la autocensura también es complicado, ¿no? Gestionarlo. Sí, es complicado, porque una vez que te metes en ese bucle, es muy difícil salir del pensamiento
qué impresión estaré causando, a lo mejor me rechazan aquí en este círculo, a lo mejor no puedo publicar en este sitio porque estoy diciendo cosas impropias. Y es complicado encontrar ese equilibrio y al final yo creo que la solución está en ser uno mismo y al que le guste, pues bien, y al que no, pues y en nuestras más irónicas disculpas. ¿Y en adición a la ficción crees que fuiste fiel a ese pensamiento o todavía no, en adición a la ficción? No, en adición a la ficción lo dejé caer tal cual salía. Retoqué algunas cosas, es verdad, que quizás sobraban y bueno, hay un capítulo en el que creo que puse la palabra puñetero o putada o algo así, 7 veces en el mismo capítulo, y ahí al releerlo dije, bueno, igual aquí me he pasado un poco, que el capítulo no necesita tanta fuerza, ¿no? Claro, eso te das cuenta luego al releerlo. Y yo en tu caso, el tuyo, me llevo la pérdida de la vergüenza, es decir, la transparencia con la que escribes y el carácter jovial, digamos, con el que te has tomado las cosas y con el que lo has escrito. Qué bien. Sí, porque quizás que no se toma en serio a sí misma, ¿no? O sea, puede ser eso a lo mejor, que no te tomas en serio. No, yo lo que veo es que ha hecho una transformación de la experiencia. O sea, no porque estés escribiendo de una manera más cómica es porque no le estés dando importancia, sino al revés, es como me río de mí misma porque lo que he pasado ha sido muy duro, pero ahora lo veo con otros ojos. O me río de mí misma porque en ese momento no me quiero, que también puede ser. Claro, porque ahí hiciste una revisión de ti misma también, ¿no? Hiciste un análisis, una radiografía de tu yo del pasado. Para poder reconstruirte. Sí, para poder seguir adelante. Para poder seguir adelante. Entonces eso es lo que admiras de ella, ¿no? Esa forma que tiene de... Claro, porque todos son etapas y al final cuanto más entendimiento le podamos dar y cuanto más miremos con amor a las cosas, pues mejor. ¿Ves? Lo ha dicho tan bonito que lo interiorizo y no se me sube. Sí, claro, que también hay que saber decir tanto las críticas negativas como las positivas, para que no suene como que es un halago, pues eso, innecesario. O sea, que también es un arte el decir las críticas positivas, o sea, ¿verdad? Hay que saber decirlas. Sí. Realmente. ¿Y tú, María, has recibido muchos feedbacks de lectores, de cómo se han sentido al leer tu obra? Sí, yo creo que lo que más me ha gustado de lo que me han dicho hasta el momento es algo en lo que yo no me había parado a pensar, porque bueno, digamos que el estilo lírico es, lo siento así como una propiedad mía, ¿no? O sea, es algo que está en casi todos mis textos. Y claro, cuando yo me puse a escribir sobredosis, pues es como que lo integré de una manera muy automática. Y no me puse a pensar, anda, mira, pues es el primer thriller, o digamos de los primeros, que está contado de una manera poética. Entonces eso fue justo lo que me dijeron es que no he leído, no conozco ningún drama psicológico así criminal que esté contado pues por medio de metáforas y de un lenguaje así, ¿no? De ese estilo. Y es algo que yo no me había dado. O sea, que no te percataste hasta que no te lo dijeron. Hasta que no eras consciente de ello. Qué curioso. Ay, además eso te distingue, has conseguido algo que te diferencia. Quizá también has inventado un género. Claro. El libro ahí está, cada uno lo mire con los ojos que quiera, yo... Sí, que las etiquetas tampoco ayudan en ese sentido. Pero sí que es verdad que las dos habéis conseguido ser originales y tener vuestro propio estilo, porque al final en la escritura, como en cualquier otra faceta de la vida, para poder tener cierto éxito hay que saber distinguirse de los demás. Hay que poner un plus, algo que no sea igual al resto, sino... Un sello personal. Eso es, y hacer una diferencia con los demás. Y vosotros habéis conseguido... Es muy difícil. Tú con tu estilo que dices poético, que lo aplicas a cualquier tipo de...
a cualquier género literario, y Sara con su género bohemio, ¿no? Digamos, que también tiene ese matiz, ese pozo poético, y que ha conseguido pues, un género epistolar, pero no epistolar de como hasta ahora lo teníamos entendido, sino epistolar de autor a lector. Eso no es muy habitual tampoco. Exacto. Y además lo habéis hecho sin tener la intención, o sea, sin tener esa... De entrada no teníais tampoco esa intención de destacar. Pero yo creo, vamos, si hablo por ti, pero no es así, dime no, es porque estábamos muy centradas en la historia. Claro. O sea, en lo que es el libro, no en, bueno, ¿esto qué supone para mí? Claro. O qué paso nuevo voy a dar con esto, o qué sello personal va a suponer para mí esto. No, claro. Sí, que por eso precisamente ha sido una forma, pues eso, espontáneo, sin sí, buscarlo. Y al final todo libro también es una autoexploración, bien sea por métodos o bien sea pues por lo que lleva el libro en sí mismo, ¿no? Que cada libro es un pedazo del autor. Claro, eso es un trozo de vosotras mismas. Eso es. ¿Y qué más queréis contaros la una de la otra a mí me gustaría terminar con una última pregunta, que es si podrías hablarnos de algún proyecto que tengas en mente, algún proyecto futuro. Sí, si quieres. Sí, claro. Pues tengo pensado hacer una reedición de Vals de Medianoche. Sí. Con algunos poemas más y algunas mejoras. Y también un libro de relatos y de cuentos, que es como un mix de diferentes historias y diferentes temáticas. Porque tú los vas colgando, ¿no? En tu blog, en tu página web, vas colgando relatos, o sea, tú sigues escribiendo, claro. No sé si diariamente, pero bastante... No, la verdad es que la rutina diaria no la sigo, porque tampoco soy, pues eso, de ponerme un plan y de seguirlo todos los días igual. No, eso me aburre. Pero, bueno, o sea, tengo todos estos libros ahí planeados para sacarlos más adelante. De momento voy a seguir con la promoción de Sobredosis. Y luego también tengo los escritos pues más o menos semanales o mensuales, aparte que son los que voy colgando en el blog. Para que los puedan leer claro. todos los lectores. ¿Y cuál es el plan de promoción de Sobredosis? Si nos puedes contar, si es que ahora hay algún plan, porque claro, como estamos todos sujetos a las circunstancias. Sí, pues de momento, al menos aquí en La Forja, lo que vamos a hacer es incluirlo en el club de lectura, con lo cual todo aquel que lo quiera leer y hacer una lectura conjunta pues puede animarse. ¿Y hay fecha ya para ese club de lectura? No, pero lo hablaré en Estos días con Sone y enseguida en cuanto lo sepamos lo colgaremos en las redes para... Ya os informaremos, porque además imagino que también se podrá seguir por Instagram, ¿no? Claro. El club de lectura ahora mismo, claro, va a ser limitado en cuanto a público, o sea que lo podéis ver por Instagram. De todas formas, si el libro aquí se acaba en la librería, lo podéis conseguir bien por mi web, en internet, o bien pedírmelo a mí a través de las cuentas personales, en Instagram o en Twitter, o en Facebook también. Y ahí pues eso, me encontráis, me escribís y os lo podéis llevar firmado y también que va incluido algún regalo. ¿Va incluido algún regalo, has dicho? Sí, con marcapáginas y con una ilustración. Bien. Qué bonito. ¿Y puedes recordarnos tu página por si alguien se ha incorporado después? Pues es rubyatlas.es, o sea, el nombre de autora. Ruby, que es R-U-B de Barcelona Y, Atlas, A-T-L-A-S.es. O directamente pues lo que es en el blog, que es El Silencio Etéreo. .blogspot.com. Y ahí pues si queréis comprar el libro, como decía María, a través de la página, o si no aquí en La Forja de las Letras, ya sabéis, calle Cervantes 10 en Madrid. Y en cuanto a Sara, tú también me imagino que estarás ahora mismo en proceso de promoción de la segunda edición. Sí, y tenemos programada una presentación en León, que por el tema de la pandemia pues no se ha podido hacer, y también me están esperando en Alicante y en Málaga, que tenía preparado ahí alguna cosilla y lo hemos tenido que posponer también.
Y estamos también de promoción de este libro, el de las Mujer, Brujas y Luna Llena, y el de ¿Para qué poetas? Sí, porque vamos a aprovechar, claro, para que nos cuentes, son muy bonitas las ediciones, para que nos cuentes un poquito de los dos. Que este libro de La Luna Llena es una especie de reivindicación del feminismo, está escrito solo por mujeres y es como una reivindicación también de los aquelarres y de la mala fama que tenían en su momento, para desmitificarlos un poco. Y el de ¿Para qué poetas? Es una colección de relatos con 3 temáticas: luz, hogar y esperanza. Un poco en contraste con todas las emociones negativas que hemos sentido en la pandemia. Y yo colaboro aquí con un texto es y un aquí texto con poético. 3. Y aquí con 3, uno por cada temática. Claro, eso es. ¿Y vas a participar en más antologías o tienes preparado algo? Sí, estamos organizando también desde Mariposa 2 antologías, una de la generación del 27 y otra de la generación del 14, que saldrán próximamente. Y en ellas también participo, también me han invitado. ¿Y exactamente en qué consiste ese proyecto? ¿Son antologías, pero de poemas vuestros? Sí, son relatos o poemas de varios autores, de algún autor o algún evento de la generación en concreto que nos haya inspirado o que nos haya llamado la atención. Yo, por ejemplo, el mío de la generación del 27, pues por salirme un poco de los esquemas y por no hacerlo lo que hace todo el mundo y demás, pues estoy preparando un texto comparando la generación del 27 con la maldición de los 27. ¿Y cuál es la maldición de los 27, Sara? La de los personajes famosos que fallecieron a los 27 años. Por de la edad de los 27 años, sí, Jim Morrison, Janis Joplin, sí. Amy Winehouse. Qué curioso, o sea que son relatos o poemas relacionados con esa temática, ¿no? Sí, o bueno, ¿qué dices? ¿Mi idea o sí, lo del libro? En general, lo que es la antología, sí. antología. Con la generación en concreto. La generación que sea, la del 14. Sí, un autor que participa en la antología tiene especial cariño por Lorca, por ejemplo, pues puede escribir sobre lo que le inspira o modificar algún texto suyo para adecuarlo a lo que se va a publicar. O sea, que esto imagino que ya a lo mejor para después del verano a lo mejor se va a publicar. Después del verano, sí, yo creo que sí. ¿Sí? No sé cuándo, pero sí, julio o septiembre. Estaremos pendientes, ya nos irás informando, Sara, nos irás comentando. Y yo os deseo mucha suerte a las dos, que sé que no la necesitáis porque ya lo comentamos en la tertulia anterior de cómo vivir de la escritura, que me parece que son 2 autoras pues que tienen las cosas muy claras, mucho talento, mucha perseverancia, mucha disciplina y sobre todo que están entusiasmadas con la escritura, porque para ser escritor, claro, tienes, aparte de tener el don y de trabajárselo, tienes que tener esas ganas, ¿no? de vivir a través de la escritura y de regalar a los demás vuestras creaciones. Entonces yo creo que tenéis todo lo que hay que tener para triunfar. No sé si triunfar en el sentido de superventas, como otros lo entienden, pero por lo menos para realizaros a vosotras mismas como escritoras y ser felices, ¿no? Porque al final se trata de eso, de ser felices con lo que cada uno hace y hacer felices a los demás con esos abrazos que dice Sara o con esas novelas de entretenimiento, con ese trasfondo psicológico que escribe María y con sus poemas, porque a ver si algún día tienes que venir, María, a presentarnos tus poemas que realmente... Dentro de poco. Sí, porque además es que realmente sí, son no es porque estés aquí delante, pero tienen una calidad muy alta y esta profundidad, esa carga psicológica que ella siempre impregna. Y seguimos adelante. Muchas gracias a las dos por venir. Nos vemos en próximos eventos. El público igual, muchas gracias por haber venido. Nos vemos en próximos eventos. Nuestros espectadores de Instagram, espero que hayáis tenido una tarde entretenida, que hayáis aprendido mucho porque nos lo transmitís. Los espectadores nos transmiten el agradecimiento porque siempre aprenden cosas nuevas. Y es verdad, estamos aquí para eso, para compartir, para intercambiar y para aprender. Siempre hay que aprender. La próxima semana
es el día grande del mundo del libro. Se celebra la Semana del Libro, el Día del Libro. Para Sol es una semana muy importante, para los escritores también y por supuesto para los lectores. Y no podemos no puede ser menos que nosotros también aquí lo celebremos. Así que ya os iremos informando de cómo lo vamos a celebrar el 23 de abril, el 24. Ya os iremos informando para que no os lo perdáis. Y nos vemos entonces, que tengáis feliz semana. No os olvidéis de suscribiros al canal Librería La Forja de las Letras para estar informados de todos los vídeos que vayamos subiendo. Mil gracias Sole, mil gracias Juanjo, mil gracias a todos y feliz semana del libro. Nos vemos en las redes.